Buenas noches, ingeniera, compañeros. Mi persona y Tipantuña Sheila hemos realizado esta presentación sobre el presupuesto general del Estado y sus subtemas. El primer punto es la planificación nacional. Esta debe ser diseñada e instrumentada dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Esta planificación promueve el desarrollo integral de un país, además de contener un conjunto de objetivos y metas que deben cumplirse en un periodo de tiempo determinado. Un ejemplo que ilustra un nivel de planificación nacional lo constituye el Plan Nacional de Desarrollo de cualquier país. Después tenemos la política macroeconómica. Se refiere a las acciones e intervenciones del Estado para influenciar el desempeño de las variables macroeconómicas: crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, tasa de inflación, nivel de empleo, ingresos y gasto público, balanza de pagos, etc., y así alcanzar objetivos previamente definidos. Las políticas macroeconómicas de los países tienen como objetivos fundamentales la estabilidad de precios, el crecimiento sostenible, el pleno empleo, la viabilidad de la balanza de pagos, entre otros, por lo que la evaluación de la gestión de las autoridades económicas se lo hace en función de los fines alcanzados en estos ámbitos. Seguimos con la política fiscal. Se trata de una disciplina de la política económica y se centra en la gestión de recursos de un Estado y su administración. Es así que el Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para ejecutar políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. Los ingresos. Un ingreso es un incremento de los recursos económicos. Este debe entenderse en el contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. Los ingresos suponen incrementos en el patrimonio neto de tu empresa. Puede tratarse del aumento del valor de tus activos o la disminución de un pasivo. Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. Ingresos permanentes. Son los ingresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos, reciben de manera continua, periódica y previsible. Los ingresos no permanentes pueden ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden prevenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del endeudamiento público. Los ingresos permanentes tenemos impuestos, tasas y contribuciones. Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado. El impuesto es de obligatorio pago por todos los contribuyentes. Una contribución es un tributo que debe pagar el contribuyente o beneficiario de una utilidad económica. Las transferencias. Las transferencias de capital del sector público consisten en transferencias de recursos que un Estado, en concepto de ayuda o subsidio, concede a otros agentes económicos, así como otros niveles de gobierno. En ingresos no permanentes tenemos los hidrocarburíferos. Los hidrocarburos son una materia prima de primer orden para producir elementos de gran valor y de uso tan cotidiano como plásticos, ropa o medicamentos, objetos sin los cuales no tendríamos la forma de vida actual. Activos no financieros. Los activos no financieros no se pueden negociar. El valor de un activo no financiero está determinado por su patrimonio neto físico. Este activo no tiende a depreciarse. Financiamiento. Para obtener el financiamiento de proyectos del sector público, el gobierno de un país incluye sus estructuras de gobierno central, provincial y municipal, así como organizaciones gubernamentales descentralizadas. Los egresos. Un egreso es la salida de recursos financieros con el fin de cumplir un pago. También puede considerarse la salida de dinero provocada por otros motivos, como realizar una inversión. Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes corrientes. Son los egresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos de la sociedad.
Los egresos no permanentes, inversión pública y capital, son los egresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria, que no requiere repetición permanente. Los egresos permanentes. Egresos en personal. Constituyen los gastos que realiza el Estado continuamente para el funcionamiento y operación de las entidades, instituciones y organismos públicos a fin de cumplir con los servicios a la sociedad, como son el pago de las remuneraciones a los servidores y trabajadores públicos. Bienes y servicios de consumo. El consumo de gobierno corresponde a todos los gastos necesarios efectuados por el gobierno para la producción de bienes y servicios de no mercado, destinados al consumo individual y o colectivo de la población. Aquí tenemos 5.303 traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias. Son las asignaciones para gastos en pasajes, viáticos a nivel nacional y en el exterior. Estos deberán proyectarse considerando las reducciones de al menos el 10% con relación a lo codificado el 31 de julio del 2019. 5.304 la instalación, mantenimiento y reparación. Son las entidades que mantienen convenios con Inmobiliar. No se presupuestarán asignaciones en los ítems relacionados con mantenimiento de edificios. Estos egresos serán presupuestados. Las entidades que no mantienen ningún tipo de convenio con la empresa y que se encuentren ocupando un bien inmueble público. La 5.305 son los arrendamientos de bienes. Las entidades del sector público que arrienden bienes inmuebles para ejecutar su gestión operativa deberán revisar sus contratos de arrendamiento, los mismos que deberán ser reajustados por lo menos con la reducción del 10% del canon de arrendamiento, considerándose la plusvalía del bien y la situación económica del país. El 5.306 la contratación de estudios de investigaciones y servicios técnicos especializados. Son los estudios de investigaciones por consultorías que deberán ser desarrollados por profesionales de la institución o, en su defecto, gestionar el apoyo técnico de otras entidades del sector público. De agotar estas instancias, la estimación de asignaciones para consultorías se limitará únicamente a aquellas que estén relacionadas con estudios de imperativa necesidad. También tenemos el 5.307, que son los egresos en informática. Estas asignaciones deberán ser estimadas considerando la serie histórica de los valores devengados en ejercicios anteriores, la nueva tecnología que dispone la institución, la posibilidad del arrendamiento de equipos informáticos que se traduzca en eficiencia del servicio y ahorro en el costo. 5.308 bienes de uso y consumo corriente. Se incluirá asignaciones para dispositivos médicos que se utilicen en la prestación de servicios de salud. También tenemos, por último, el 5.310, son los pertrechos para la defensa y seguridad pública. Son las estimaciones de asignaciones destinadas a la logística y suministros para la defensa y seguridad pública, así como para materiales fungibles utilizados por la fuerza pública, que deberán ser proyectadas en lo estrictamente necesario, considerándose para el efecto una planificación de acciones debidamente justificadas conforme las disposiciones legales vigentes. Tipos de egresos. Los egresos financieros y otros egresos. Los gastos financieros forman parte de la partida de gastos deducibles de la actividad económica, tanto del autónomo como de las sociedades. Se entiende como gastos financieros a todos aquellos en los que incurra una empresa como consecuencia del uso de capitales puestos a su disposición por terceras personas. Se comprende el gasto generado por actividades realizadas por el gobierno para la provisión de bienes y servicios, que incluyen el sueldo de empleados, pago de intereses de la deuda pública, subsidios, donaciones, beneficios sociales y otros gastos como renta y dividendos.
Bienes y servicios de producción. Los bienes y servicios económicos o escasos son producidos en las distintas actividades económicas con el fin de suplir una necesidad o un deseo. Bienes de consumo. Hacen referencia a los bienes que utilizamos día a día, por ejemplo, una moto, ir a algún restaurante o una casa, etcétera. Bienes de equipo o bienes de producción son aquellos que sirven para obtener un beneficio posterior de ellos. Los egresos no permanentes. Gasto de capital sin vinculación a proyectos de inversión. Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado mediante actividades operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la inversión y obras públicas. Transferencia y donaciones corrientes. Las transferencias corrientes del sector público son recursos que el Estado transfiere a las administraciones y otros niveles de gobierno para financiar la prestación de servicios o el desarrollo de su actividad. Egresos de producción. Representan la suma de los esfuerzos y de los capitales invertidos en la formación de un producto. Los gastos de producción, tanto para el trabajo como para el capital, varían esencialmente en las aplicaciones industriales. Financiamiento público. Constituye las fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado a través de la captación de ahorro interno o externo. Por ejemplo, cuando un organismo internacional multilateral de crédito presta al Estado sus recursos financieros para financiar prioritariamente proyectos de inversión. La inversión pública. Esta inversión es un gasto con fines productivos que realiza el Estado a través del gobierno central o de las autoridades subnacionales o locales. La inversión pública se puede clasificar en tangible, se refiere a bienes físicos e infraestructuras como vías de comunicación, hospitales y centros educativos. Intangible, incluyen los recursos destinados a desarrollar activos no materiales. Nos referimos, por ejemplo, a la inversión en educación o innovación. Física indirecta. El Estado transfiere los recursos a otra entidad que finalmente desarrolla la obra pública. Esto sucede, por ejemplo, en las asociaciones público-privadas, donde los recursos provienen del gobierno y del privado, pudiendo este último ser el encargado de la gestión y ejecución del proyecto. Física directa. Es la inversión directa destinada a la construcción y mantenimiento de las obras públicas. Igualmente incluye la adquisición de activo fijo, maquinaria y equipo. Financiera. Se refiere a la adquisición de activos financieros como bonos, acciones, derivados financieros y otros. Macroeconómicas. La macroeconomía estudia temas relacionados al análisis global de la economía, es decir, no se centra en las dinámicas generadas entre dos agentes del mercado, sino que observa el conjunto del país o región. Los aspectos en los que más suele centrarse la macroeconomía son la producción y los precios. Así, ambos se analizan con el fin de tomar decisiones de política económica. El presupuesto general del Estado. Es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. La estructura programática. Es la base que sustenta el presupuesto por programas y se integra mediante la agrupación de las actividades de un organismo en función de los objetivos que pretende alcanzar, presentándola coherente y ordenadamente en forma de programas y subprogramas. Estructura presupuestaria. Son las diferentes combinaciones de datos maestros que se puede establecer en el sistema que permiten elaborar el presupuesto. Está conformado por la administración de los recursos financieros de todo un país, considerando la estructura presupuestaria, abarcando los ingresos y gastos según normativa que lo determine, rigiendo a todas las instituciones del sector público no financiero. Catálogos y clasificadores.
En la etapa de programación del ciclo presupuestario se elabora los catálogos, que es un listado de instituciones, programas y proyectos, y clasificadores, que es un listado de uso institucional que especifica la gestión que se va a realizar, tanto de dónde proviene y hacia dónde irán esos recursos. Tenemos el catálogo funcional, catálogo geográfico, políticas de igualdad, políticas de ambiente, clasificador de ingresos y gastos del sector público. Las directrices de planificación e inversión pública. De acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas, la Rectoría del Sistema Nacional de Inversión Pública recae en la Secretaría Nacional de Planificación. Entre sus funciones elabora metodologías y asesora en la formulación de proyectos de inversión para su registro en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. Una vez que los proyectos han sido registrados, es responsable de evaluar el costo o beneficio de los proyectos de inversión y la emisión de un dictamen de acuerdo a los resultados de la evaluación. Directrices de planificación institucional. Es el proceso sistemático, continuo y participativo establecido por la institución con fundamento en su autonomía administrativa y de gobierno, con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos. Un proceso de planificación institucional es un conjunto de acciones sucesivas, producto de un diagnóstico institucional que permita definir la dirección que debe seguir la institución y propiciar que ésta responda adecuadamente a la solución de diferentes situaciones del entorno que impacten qué hacer institucional. Los elementos de la planificación estructural. Equipo de planificación. Grupo concreto de personas que son las encargadas de velar por la aplicación de los fundamentos del proceso. Información eficaz y fiable. La planificación tiene que caracterizarse por una información veraz y eficaz. Recursos adecuados. Se debe asegurar de que los recursos disponibles en cada etapa del proceso son adecuados. Recordemos que sin recursos no puede hablarse de procesos. Organización y comunicación. La estructura no solo define los cargos y las jerarquías, sino además elementos como el tipo de comunicación interna, los canales de interacción, la capacidad de respuesta, entre otros. Elementos de la planificación institucional. El PEI, un documento elaborado por las entidades de la administración pública que se redacta en la fase institucional y utiliza la información generada en la fase estratégica del sector al que pertenece o del territorio al que está vinculado. Este PEI desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el plan estratégico. El plan estratégico contiene la síntesis de la fase estratégica, la misión, los objetivos estratégicos, institucionales, indicadores, metas anuales, las acciones estratégicas y la ruta estratégica. El PEI se elabora anualmente para un periodo de 3 años. Objetivos estratégicos institucionales. Describe los logros que la institución desea alcanzar en un tiempo determinado. Responde a la visión, competencias, atribuciones institucionales y a las políticas de su sector y o nacionales, dependiendo de la naturaleza de la institución. Las estrategias son aquellas entidades bajo el ámbito de GPR que deberán verificar que las estrategias de los OEI de la dimensión de ciudadanía de razón de ser. Los indicadores constituyen a los medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en qué medida se están logrando los objetivos estratégicos. Las metas. En caso de que el indicador sea de comportamiento ascendente, la meta anual será el resultado de sumar la línea base más el valor absoluto que se estima alcanzar. Programas institucionales, presupuestarios. Los programas presupuestarios de las entidades se definen como aquellos que permitirán el logro de los objetivos estratégicos institucionales y contribuyen a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, considerando la misión de la entidad y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, y podrán disponer de gastos permanentes o no permanentes.
El programa expresa los productos finales, bienes y o servicios que se entregan a la sociedad para satisfacción de sus necesidades. Los programas que se incorporen en el presupuesto deberán ser validados previamente por las instancias de coordinación respectivas y los entes rectores de la planificación y finanzas públicas. Productos institucionales. Los productos institucionales son identificados o definidos por cada entidad y la asistencia técnica brindada por la Secretaría de Planificación. Deberán ser registrados en el módulo de planificación del CIP-EIP, submódulo de programas dentro del programa institucional presupuestario que contribuya al cumplimiento del OEI de razón de ser ciudadano respectivo. Para el programa constitucional de Administración Central se creó el producto institucional homologado denominado Fortalecimiento Institucional. La articulación de los proyectos de inversión. La estructura e intensidad del documento de proyectos de inversión se prepara teniendo en cuenta varios factores como naturaleza, sector y complejidad del proyecto, requisito solicitado por la entidad a quien se dirige el proyecto y función esperada del documento. Para potenciar sinergias y reducir conflictos socioambientales en la ejecución de los proyectos, promovemos estrategias y acciones de articulación entre las partes interesadas. Las directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversiones. El Plan Anual de Inversión persigue la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo de los planes de gobierno central y de gobiernos autónomos descentralizados. El Plan Plurianual de Inversiones Institucional es un instrumento que ofrece respuestas a las demandas que la sociedad plantea, demandas que obligan a sostener intervenciones públicas durante periodos de tiempo que rebasan la coyuntura de un año. Entidades vinculadas al proceso de dictámenes de prioridad. El Ministerio Rector. Un Ministerio Rector deberá obtener el aval para estudios, programas y proyectos de inversión pública. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En el caso de los institutos públicos de investigación, deberán obtener el aval para los estudios, programas y proyectos de inversión pública. Aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Los estudios, programas y proyectos con financiamiento de la cooperación internacional. Servicios de gestión inmobiliaria del sector público. Los estudios, programas y proyectos de las entidades públicas que planifiquen la construcción, adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles deberán obtener el aval correspondiente. El Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Los proyectos y programas de reconstrucción y reactivación productiva deberán contar con la prioridad de la Secretaría para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. El Ministerio de Economía y Finanzas, en el caso de estudios, programas y proyectos de las entidades públicas con financiamiento de crédito e endeudamiento público, deberán obtener el pronunciamiento de disponibilidad de la fuente de financiamiento. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Los estudios, programas y proyectos que incluyan planes de comunicación o relacionados a actividades de comunicación o publicidad deberán obtener el aval correspondiente. Aprobación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Los estudios, programas y proyectos relacionados a gobierno electrónico deberán obtener el aval correspondiente. Estas son las entidades que conforman parte del PGE. La entidad, el Ministerio de Educación, tiene un monto de 3.818. El porcentaje del presupuesto es del 10.75%. El Ministerio de Salud Pública tiene un monto de $3.037 con un porcentaje del presupuesto de 8.55%. El Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene un monto de $1.432 con un porcentaje del presupuesto de 4.04%. El Ministerio de Defensa Nacional tiene un monto de $1.394 con un porcentaje del presupuesto de 3.93%. La Policía Nacional tiene un monto de $1.193 con un porcentaje del
presupuesto de 3.36. En total suma un monto de 10.874 con un porcentaje de presupuesto de 30.63. Las autoridades designadas para articular los gabinetes sectoriales. Se establece los gabinetes sectoriales como instancias de coordinación destinados a la revisión, actualización y coordinación de la política intersectorial dentro de su ámbito y sujetos al Plan Nacional de Desarrollo. Los gabinetes sectoriales deberán coordinar sus acciones con la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República. Las directrices presupuestarias. La Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas es quien se encarga de elaborar las directrices presupuestarias, es decir, las condiciones en las cuales se analiza y se toman decisiones sobre los posibles límites de ingresos y gastos. La Seguridad Social. Es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, y están conformados por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidios familiares y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley. La banca pública. Se denomina banca pública aquellas cuyos recursos son dependientes del sector público y donde la propiedad y control está bajo dominio estatal, es decir, son entidades que pertenecen al Estado. En sus inicios, la banca pública trataba de establecer un papel prioritario en un sector vital para la economía como en el sector bancario, incentivando inversiones con fondo social para la creación de empleo. Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. De inversión pública. Los sistemas nacionales de inversión pública, SNIP, están formados por el conjunto de instituciones estatales que rigen el proceso de inversión pública en un país. Cuentan con metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluación de estos proyectos y son claves para potenciar el impacto económico y social de la inversión pública a través de una mejora en la calidad y eficiencia del gasto público. Tenemos los plazos de inversión, que son los siguientes: la postulación, seguido de la solicitud de un nuevo dictamen de prioridad o su actualización, la jerarquización y, por último, la entrega de la proforma del Plan Anual de Inversión. Bueno, eso ha sido la presentación. Muchas gracias por la atención. Hasta una próxima oportunidad.